y el Papa León XIV dice que el plan de paz de Trump para Gaza le parece realista y espera que Hamás responda en el plazo establecido. Un terremoto de magnitud 6,9 en Filipinas deja más de 60 muertos y cientos de heridos. Continúan buscando sobrevivientes entre los escombros. En su catequesis semanal, el Papa León XIV insta a desterrar el prejuicio de parecer débiles por perdonar siempre. En Estados Unidos, un senador renuncia a un premio de una arquidiócesis tras las reacciones por sus posturas a favor del aborto. En el mes de Rosario, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada convoca una campaña para que 1 millón de niños de todo el mundo se unan pidiendo por la paz. Un gusto saludarlos como siempre, amigos, en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalino estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias en el mes del Santo Rosario con la opinión del Papa León XIV al plan de paz propuesto a Israel y Hamás para el fin de la guerra en Gaza. El proyecto de 20 puntos concertado por los países mediadores, Estados Unidos y las naciones árabes espera la respuesta del grupo terrorista, mientras van corriendo los 4 días de plazo establecidos para definir su aceptación o rechazo. Veamos. En Castel Gandolfo, el Papa León XIV, consultado anoche sobre la propuesta del presidente Trump para la paz en Gaza y el apremio por la reacción de los terroristas de Hamás. Espero que acepten. Por el momento parece una propuesta realista y en cualquier caso, es importante que haya un alto al fuego y la liberación de los rehenes. Hay elementos que me parecen muy interesantes y espero que Hamás lo acepte en el plazo establecido. Mientras tanto, alrededor de 50 barcos con unos 500 activistas se dirigen a Gaza con ayuda humanitaria. Forman parte de la flotilla global Sumud, una organización civil de carácter humanitario con la participación de varios países, informa Associated Press. Se nota el deseo de responder a una verdadera emergencia humanitaria, pero hay tantos elementos de diferentes lugares y esperamos que no haya violencia y que se respete a las personas. Eso es importante. Llevando alimento y medicinas para los gazatíes, un grupo zarpó desde Barcelona el 1 de septiembre y en el trayecto se sumaron más barcos. Denuncian que esta madrugada sufrieron acoso de naves militares no identificadas. Interfiriendo las comunicaciones a bordo, como Internet y las cámaras, así como algunos de los sistemas de control de los barcos. Esto nos obligó a adoptar todos nuestros protocolos de emergencia y de interceptar. El gobierno israelí criticó esta iniciativa y los acusó de tener vínculos con Hamás. Los activistas rechazaron las acusaciones. Las autoridades israelíes notificaron que los barcos no llegarán a Gaza. Como solución, la iglesia en Jerusalén se ofreció a hacer llegar la ayuda humanitaria de la flotilla a los gazatíes. Ahora escuchemos a los familiares de los rehenes sobre el plan para la paz en Gaza y la liberación de los 20 cautivos israelíes que se calcula que quedan vivos tras el asalto de los terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023. Nos alegró mucho escuchar lo que dijo Trump. Nos alegró saber que Trump nos vio, que nos escuchó pedir el fin de esta guerra y el regreso de todos los rehenes, vivos y muertos. Pero sabemos una cosa. En los últimos 2 años aprendimos que hasta que los rehenes no crucen la frontera, no estarán en casa. Y estoy aquí para decirle a Netanyahu que lucharemos en las calles hasta que 48 rehenes regresen a casa. Soy más optimista, aunque todavía me da un poco de miedo ser tan optimista. Tengo miedo de volver a decepcionarme. Tengo mucho miedo. Hemos aprendido del sufrimiento y hemos tenido muy malas experiencias con acuerdos que se cerraron y luego nos estallaron en la cara. Pero quiero mantener el optimismo de que tal vez por fin nuestra pesadilla termine. Parece que por fin hemos llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra, la sangrienta guerra en Gaza, y traer a toda nuestra gente de vuelta a casa. Son muy buenas noticias. El presidente Trump, como dijo, está totalmente comprometido con traer paz y prosperidad a esta región. Y esto solo puede comenzar con el fin de la guerra en Gaza y el regreso de toda nuestra gente. Ponemos nuestra atención sobre el Vaticano. En medio del clima de enfrentamiento y odio en el mundo, el Papa León pronunció esta mañana una catequesis muy propicia en torno al rechazo a la venganza, actitud que nuestro Señor Jesús nunca presentaría. Sobre esto y más, informa nuestra corresponsal Paula Flynn.
Miles de fieles recibieron al Papa León XIV en su cita semanal durante la audiencia general aquí en la Plaza de San Pedro. El pontífice dedicó su catequesis al perdón de las heridas. A veces preferimos ocultar nuestro cansancio por perdonar de nuevo, para no parecer vulnerables y no correr el riesgo de sufrir aún más. Jesús no. Él ofrece sus heridas como garantía de perdón y muestra que la resurrección no es la cancelación del pasado, sino su transfiguración en una esperanza de misericordia. El Papa recordó el momento de la resurrección en el que Cristo muestra sus heridas a los discípulos y les desea la paz. Con ello subrayó que esta es una llamada a llevar esa misma paz a los rincones del mundo. Esta es la esencia de la misión de la Iglesia, no ejercer poder sobre los demás, sino comunicar la alegría de quien ha sido amado precisamente cuando no lo merecía. Es la fuerza que ha dado origen y ha hecho crecer a la comunidad cristiana, hombres y mujeres que han descubierto la belleza de volver a la vida para poder donarla a los demás. Antes de saludar a los peregrinos italianos, el Papa quiso expresar su preocupación por la crisis que se vive en Madagascar, donde al menos 22 personas han muerto en las protestas que estallaron el pasado 25 de septiembre en la capital, según informó el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Me entristecen las noticias que llegan desde Madagascar. Los violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los jóvenes manifestantes han provocado la muerte de algunos de ellos y un centenar de heridos. El pontífice pidió que se evite siempre toda forma de violencia y se favorezca la constante búsqueda de la armonía social a través de la promoción de la justicia y el bien común. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. ¿Y qué pasa en Madagascar que preocupa tanto al Papa? Miles de jóvenes tomaron las calles de Antananarivo, la capital, para exigir la renuncia del presidente Andry Rajoelina en medio de una crisis social provocada por cortes de energía y agua. Las protestas iniciadas hace casi una semana ya han dejado más de 20 muertos y un centenar de heridos, según la ONU, que atribuye la mayoría de las muertes a una respuesta violenta de las fuerzas de seguridad. El jefe de Estado respondió despidiendo a su primer ministro y a su gabinete, pero no dio señales de dimitir. Los manifestantes expresan su frustración con la pobreza generalizada. Y en Estados Unidos, un senador del Partido Demócrata terminó rechazando un premio de la Iglesia para salir de la polémica en la que se vio envuelto por defender el aborto. Le contamos la historia. El cardenal Blase Cupich anunció que el senador de Illinois, Dick Durbin, informó que no asistirá a la ceremonia Mantener Viva la Esperanza en noviembre, donde iba a recibir un reconocimiento por su apoyo a los inmigrantes. La decisión se dio luego de una intensa controversia por su postura a favor del aborto, que provocó críticas de varios obispos y arzobispos estadounidenses. El obispo de Springfield, Illinois, Monseñor Thomas Paprocki, calificó al senador como no apto para recibir ningún honor católico. Monseñor Salvatore Cordileone, arzobispo de San Francisco, dijo en redes sociales: ¿a alguien le parecería razonable honrar a un senador así por su historial pro vida en materia de aborto? Nadie que defienda la muerte directa e intencional de vidas humanas inocentes debería ser honrado, punto. El obispo de Green Bay, Wisconsin, Monseñor David Ricken, escribió: es insostenible el plan de la Arquidiócesis de Chicago de otorgar a Durbin un premio a la trayectoria. En sus declaraciones desde Castel Gandolfo, el Papa León XIV dejó entrever que quien está a favor de la vida lo manifiesta en toda circunstancia. No sé si alguien tenga toda la verdad al respecto, pero pediría ante todo que haya un mayor respeto mutuo y que busquemos juntos, tanto como seres humanos, en este caso como ciudadanos estadounidenses o ciudadanos del estado de Illinois, como católicos. La enseñanza de la Iglesia sobre cada uno de estos temas es muy clara. Este martes, el arzobispo Cupich, promotor del galardón, explicó que la iniciativa en favor del político fue específicamente en reconocimiento a su contribución a la reforma migratoria y su apoyo a los inmigrantes.
Por otro lado, el secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Monseñor Paul Gallagher, denunció que los ataques a cristianos aumentan y acusó a la comunidad internacional de desviar la mirada, reporta Así Prensa. El responsable de la diplomacia vaticana constató que más de 360 millones de cristianos viven en zonas donde experimentan altos niveles de persecución o discriminación con ataques a iglesias, hogares y comunidades. En su intervención ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el arzobispo también detalló la preocupación de la Iglesia sobre América Latina. Escuchemos. En muchas partes del mundo, especialmente en América Latina, el tráfico de drogas está corroyendo las sociedades y provocando una violencia extrema. La Santa Sede está profundamente preocupada por este complejo fenómeno que a menudo está vinculado a problemas sociales sin resolver en diferentes países. Junto con los esfuerzos conjuntos de los estados para combatir el tráfico de drogas, la Santa Sede destaca la importancia de invertir en el desarrollo humano, como la educación y la creación de empleo, para evitar que las personas se vean involucradas involuntariamente. La Santa Sede también está preocupada por el aumento de las tensiones en el Mar Caribe y hace un llamamiento a la moderación para evitar cualquier acción que pueda desestabilizar la convivencia entre las naciones y socavar el derecho internacional. La dramática situación en Haití también está siendo seguida de cerca por la Santa Sede. El país está plagado de violencia de todo tipo, trata de personas, exilio forzoso y secuestros. La Santa Sede espera que, con el apoyo necesario y concreto de la comunidad internacional, se puedan crear las condiciones sociales e institucionales que permitan a los haitianos avanzar hacia la paz y la seguridad. La Santa Sede presta mucha atención a la situación en Nicaragua y espera que se garanticen adecuadamente la libertad religiosa y otros derechos fundamentales de las personas y la sociedad. La Santa Sede reitera la necesidad de un compromiso sincero, respetuoso y constructivo en el diálogo destinado a encontrar soluciones que fomenten la paz y la armonía en el país. El logro de la paz es posible y desde cualquier condición podemos contribuir a ello con una acción especial este mes. Veamos la entrevista. En octubre, mes del Santo Rosario, vuelve la campaña anual de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Se trata de 1 millón de niños rezando rosario. Para conocer más sobre este importante evento, estamos en conexión desde Alemania con María Lozano, y es jefa de prensa de Ayuda a la Iglesia Necesitada. María, bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias por esta invitación. María, ¿por qué son los niños quienes rezan el rosario por la paz? Pues porque desde la Fundación pensamos que los niños tienen un poder especial, ¿no? La voz de los niños como que llega mucho más y mucho más rápida a los oídos celestiales, por decirlo de alguna manera. Pensamos que la oración de los niños tiene un poder más grande y por eso están especialmente invitados para esta acción que tenemos desde hace ya 20 años. Este año cumplimos 20 años de esta iniciativa, 1 millón de niños rezando el rosario por la paz. ¿Y de qué países son esos niños que se están sumando al Santo Rosario? Pues tenemos casi siempre una respuesta tremenda de muchísimos países del mundo. Es una iniciativa internacional y la verdad es que vemos que hay como una oleada de acogida, ¿no? Una respuesta muy entusiasta a esta campaña, que todavía quedan casi 2 semanas para que sea el día, que es el 7 de octubre. Y hemos recibido ya muchísimos mensajes de ánimo, de apoyo, y que os quería comunicar 2 o 3, pero uno de Pakistán, por ejemplo, que nos dicen que especialmente en este tiempo, en este mundo donde vivimos tanto odio y tanta división, creemos que la oración y especialmente el rosario es el arma más espiritual y poderosa para proteger la vida de los inocentes. O otro de Myanmar, que es un país que llevan 3 años ya en guerra, más de 3 años, donde nos dicen: sin duda la Virgen debe estar sonriendo ante todas estas oraciones y gracias que han brotado de estos 20 años de esta devoción e iniciativa. O también del Vicariato Apostólico de Aguarico, en Ecuador, que nos escriben: desde nuestras selvas y ríos, nuestras escuelas y capillas, desde el corazón verde de la Amazonía ecuatoriana, nos unimos con amor filial a la Virgen María, con la esperanza en un futuro mejor. Y el obispo cuenta que más de 2.500 niños se van a unir ese día a esta iniciativa. Pero tenemos respuestas de todo el mundo, de África, de Asia, de Europa, muchísimos también. Muchísimos colegios de todo el mundo se unen en México, en Chile, Argentina. Es un clamor internacional que es una preciosidad. Qué bonito, María. Es la misma Virgen en la advocación de la Virgen de Fátima que nos pide rezar el rosario por la paz. ¿Y cómo funciona esta campaña? ¿Nos podrías comentar?
Pues es muy sencillo, en realidad no hace falta nada más que rezar, que los niños, animar a los niños, muchos lo hacen en las parroquias, otros lo hacen en los colegios, a veces en las familias. Hemos recibido fotos de familias en Asia, en China, por ejemplo, que se reúnen ese día a rezar juntos. Hay una página web que puede ayudar mucho, que se llama 1 millón de niños rezando el rosario. Y allí también hay muchísimos materiales que se pueden bajar para que los niños puedan también o rezar el rosario o también incluso hay algunas actividades para dibujar los misterios del rosario. La idea es también que los niños aprendan esta devoción mariana y el poder que tiene cuando se reza a María también por la paz y por la unidad en el mundo. Esos son los dos principios. O sea que es muy fácil unirse. Hay un mapa también allí donde la gente hay más de 100.000 niños apuntados y llevamos creo que una semana. Se pueden apuntar, se pueden también unir y también si quieren pedir material a la fundación a veces también se puede, pero en la página web se puede bajar todo, ¿no? Hay un kit de oración, hay un kit para las familias y también en las escuelas si necesitan también se pueden orientar o comunicar con nosotros. Qué maravilloso, María. Y luego esta campaña, porque ya se realiza, como tú bien mencionas, hace 20 años, ¿cómo hacen para que los niños perseveren en esta importante devoción? Pues lo importante es, yo creo, pues lo que te decía, ¿no? Mucho es animarles y luego también este tipo de iniciativas que tenemos de cada año tiene como un papel especial, ¿no? En un año tuvimos a Dios Padre como Dios misericordioso, otro año, por ejemplo, pusimos también en el medio, en el centro, el ángel custodio, la figura de San José, cuando fue el año de San José, en el 2024, que era el año de la oración, pues hablando mucho del poder de la oración, este año es el tema jubilar, la esperanza, o sea, siempre también intentar tratar esta oración que es antiquísima y que es tan maravillosa como es el rosario, para descubrirla desde todas sus facetas, ¿no? Que, como decía el cardenal Piacenza, que es el cardenal de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, ¿no? Que no sea una cuestión, que el rosario no tiene que ser algo árido, sino que en realidad tenemos que saber que puede cambiar el mundo y que en realidad es un camino unido a las manos de la Virgen para poder transformar este mundo. Así es, María, no hay nada mejor que tomar nuestro rosario y llevarlo siempre con nosotros y sobre todo para rezar por la paz que tanto necesita este mundo. Gracias, María, por la entrevista e invitamos a todos los televidentes a que se sumen al rosario. Muchas gracias y para cualquier cosa y necesidad aquí estamos para ayudarles. Hacemos una pausa y al volver, la unión hace la fuerza. Con el apoyo del actor Arnold Schwarzenegger, el Vaticano inicia una cumbre por el cuidado de la creación con personalidades comprometidas con esta causa. Además, octubre es también mes de las misiones y su patrona Santa Teresita del Niño Jesús está de fiesta hoy. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Filipinas se siguen contando las víctimas tras el reciente terremoto, al menos 69 muertos y cientos de heridos por el sismo de magnitud 6,9 este 30 de septiembre. Afectó en forma grave la isla de Cebú. En el noreste, en la isla de Bantayan, el campanario de una iglesia centenaria se derrumbó. La fachada del santuario arquidiocesano de Santa Rosa de Lima quedó en ruinas. Por precaución, el arzobispo de Cebú, Monseñor Alberto Uy, ordenó suspender las misas en los templos dañados. El mismo también provocó cortes de energía, más de 370 réplicas y daños en numerosas estructuras, según Defensa Civil. Los rescatistas continúan buscando sobrevivientes, mientras el presidente filipino, Ferdinand Marcos, aseguró a la población una respuesta rápida. El obispo Sócrates Mesiona del Vicariato Apostólico de Puerto Princesa pide a los fieles unirse en oración por Cebú y otras comunidades afectadas por el terremoto. Ahora llevamos nuestra atención al Vaticano. Hoy inicia una cumbre sobre el clima impulsada por la Iglesia con una serie de expertos reunidos unos días en torno al tema y los avances de acuerdo a los dictados de la encíclica Laudato Si, legado del Papa Francisco. El exgobernador de California y actor Arnold Schwarzenegger participa como una de las figuras más comprometidas con la crisis del medio ambiente. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa. El Vaticano presentó la cumbre Elevar la Esperanza por la Justicia Climática, una iniciativa que tendrá lugar del 1 al 3 de octubre en Castel Gandolfo, en la que participarán más de 400 líderes religiosos, expertos en clima, representantes de la sociedad civil y de instituciones de todo el mundo. Entre las figuras públicas que lideran esta iniciativa se encuentra el artista y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, quien asegura que cada católico puede ser un agente de cambio. Explicó que lo más importante es tomar acción y que esta empieza en la propia casa y las comunidades locales. Añadió que el Vaticano ha dado pasos importantes en esta misión.
Dios nos ha puesto en este mundo para dejarlo mejor de lo que lo heredamos. Es una orden que viene de arriba y todo el mundo lo sabe, excepto que no saben cómo hacerlo. Y por eso me emociona tanto que la Iglesia Católica y el Vaticano se estén involucrando en esto, porque necesitamos su ayuda. Schwarzenegger dijo que para crear conciencia sobre el cuidado del ambiente hace falta hablar al corazón. Subrayó que en su experiencia las personas no entienden cuando se les habla de cero emisiones o cambio climático, sino cuando se habla del daño que la contaminación hace al ser humano. Y luego, cuando me convertí en gobernador, quería marcar una diferencia. Sentía que Dios me había dado esta oportunidad por una razón y me pregunté, ¿qué podemos hacer? Y una de las cosas que se me plantearon fue el cuidado del medio ambiente. Así que dejamos de hablar del cambio climático y empezamos a hablar de la contaminación. Y la contaminación mata a 7 millones de personas al año. Hablemos de eso. El comité de la cumbre confirmó que el propósito es subrayar el camino recorrido desde la publicación de Laudato Si y los pasos urgentes que deben darse de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP30 en Brasil. No podemos omitir o ignorar los desafíos que se imponen a nuestro maltratado planeta, los que son inocultables. Vivimos tiempos marcados por el peligro de acercarnos a un punto de no retorno, de ruptura. La hermana Alessandra Smerilli, secretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, explicó que la encíclica Laudato Si busca una respuesta global en distintos ámbitos como la fe, la política y la sociedad civil. Añadió que esta fue una carta de navegación para nuestra época que nos recordaba que el cuidado de la casa común es inseparable de la paz entre los pueblos y el cuidado de los más necesitados. Durante la conferencia, el cardenal Spengler subrayó que la COP30 se celebrará en Belém, Brasil, la ciudad que se considera la puerta de entrada a la Amazonía. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Por otro lado, en España, una inesperada muerte enluta a la Iglesia. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas informa. Ese don de Dios que habla. El obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Antonio Álvarez, falleció en la madrugada del 1 de octubre de 2025 a la edad de 50 años a causa de un infarto. La Archidiócesis de Madrid ha destacado en un comunicado que era un pastor entregado al servicio del Evangelio y ha transmitido su fraterna cercanía desde la esperanza que no defrauda, con su madre y demás familia y con todos los que le quieren y ahora lloran su muerte. La Archidiócesis ruega también que todas las comunidades diocesanas eleven sus oraciones por el obispo auxiliar difunto, celebrando la misa o la liturgia de las horas por los difuntos o de otra manera, según sus posibilidades. El cuerpo de Monseñor Álvarez ha quedado expuesto en la cripta de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena a lo largo de este miércoles. El jueves a mediodía, el arzobispo de Madrid, cardenal José Cobo, presidirá la misa corpore in sepulto. Nacido en Madrid el 3 de agosto de 1975, Monseñor Álvarez era el segundo obispo más joven de España hasta la fecha. Bachiller en Teología por la Universidad Eclesiástica San Damaso. Fue ordenado sacerdote el 18 de junio del año 2000. En la Archidiócesis de Madrid ha desarrollado su ministerio sacerdotal como vicario parroquial, capellán universitario y rector del Seminario Mayor, entre otros desempeños apostólicos. El Papa Francisco le nombró obispo auxiliar de Madrid el 23 de abril de 2024 y recibió la consagración episcopal el 6 de julio del mismo año. En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida desde julio de 2024. Informó desde España Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Octubre también es el mes de las misiones. En el día de la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, le contamos por qué lleva el título de patrona de las misiones. Veamos la entrevista a una religiosa carmelita experta en la vida de la joven francesa doctora de la Iglesia. ¿Y cómo era el corazón misionero de Santa Teresita? Bueno, Santa Teresita se caracterizó sobre todo en su corazón misionero por la oración. Ella fue una gran apóstol en medio de un claustro con una oración muy, muy intensa. Entonces, la oración la llevó también a los confines del mundo, ¿no? Una oración intensa. Dice el Señor que la oración del justo puede hacer muchas cosas y su oración efectivamente la llevó pues, a dedicar palabras, oraciones y predicaciones que aunque no lo hizo de forma presencial, pues sabemos que la oración tiene una fuerza
impresionante, ¿no? Que tiene la misma eficacia que una persona que está predicando, bautizando, pues lo mismo. ¿Podemos decir que entonces la oración era el motor de la misión para Teresita? Sí, sin lugar a dudas. De hecho, ella tuvo 2 hermanos misioneros, fueron como sus hermanos espirituales que ella apoyaba en su misión, y aparte de escribirse cartas y de enviarse como mensajillos, ella sobre todo les ayuda con la oración y el sacrificio, y esa fue su base para la misión y para que fuera declarada patrona de las misiones. Justamente, ¿por qué Santa Teresita del Niño Jesús es patrona de las misiones, madre, si ella nunca estuvo en misión? Pues mira, la declararon patrona de las misiones porque ella, sobre todo su última etapa de sufrimientos y enfermedad, la ofreció por los misioneros, y ella en un momento llega a tener gran celo y quiere ser también misionera, ¿no? Pero comprende que su vocación no era esa. Y en un momento también quisieron hacer una fundación en Vietnam y ella quiso ir, ¿no? Porque sentía como ese ímpetu de ir a un lugar pues diferente, de tener que aprender otro idioma. Y efectivamente ella la declararon patrona de las misiones porque ella con su oración y su sacrificio lo dedicó totalmente por los misioneros. Y después, pues de que eso tuviera tanta eficacia y de su muerte, pues la Iglesia la declaró patrona de las misiones. Madre, y Teresita tenía algunas cualidades que hacían su corazón misionero. ¿Qué cualidades debe tener un misionero hoy? Bueno, pues yo me atrevería a mencionar 3 que creo que son muy características en Santa Teresita y que nos pueden dar luz. La primera es un gran amor por la Iglesia. Santa Teresita, en medio de su oración por los misioneros y en sus cartas, demuestra cómo ella no concebía la misión fuera de la Iglesia, ¿no? Y esto nos ayuda a entender que cuando queremos dar a Cristo, pues tenemos que darlo de mano de la Iglesia, tenemos que amar a la Iglesia primero para poderla dar, ¿no? Bueno, esa una. También un corazón muy caritativo. Santa Teresita explica muy bien cómo el misionero es el que hace una cosa pequeña por amor, ¿no? El que es fiel en las cosas más insignificantes por amor. Y eso tiene que tener un misionero de hoy, tiene que tener un corazón que pueda darse a los demás hasta en las cosas más insignificantes. O sea, que lleve la caridad hasta el extremo, en lo más pequeño. Y también yo creo que una cara afable. Una de las cosas que se decía de Santa Teresita es que con sus hermanas era una persona muy pacífica, que transmitía paz, que tenía una cara siempre como muy afable, muy sonriente. Y yo creo que es una forma también de dar a conocer a Cristo, ¿no? Cuando estás en un lugar que a lo mejor no es tu lugar, ¿no? Pues el semblante afable, una sonrisa, algo que transmita paz, eso hace también demostrar que Cristo está presente, ¿no? En un lugar extraño donde no te conocen, es una forma de mostrar pues, que Jesucristo vive, que es al que yo quiero transmitir. Así es, un corazón alegre que pueda transmitir esa paz. Madre María Clara de Cristo Rey, gracias por todo lo que nos ha comentado hoy en la entrevista. A vosotras, gracias. Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.